Trabajo como técnico de mantenimiento en KXRB, una estación de radio local que ha existido desde 1958. Es uno de esos lugares con historia, con pasillos repletos de fotografías en blanco y negro, de antiguos locutores y celebridades que pasaron por sus estudios. Mi turno suele ser de medianoche a 8 de la mañana, cuando la programación se vuelve automática y la estación queda prácticamente desierta. Solo un locutor permanece para los anuncios ocasionales y emergencias. Es un trabajo tranquilo, perfecto para alguien como yo, que prefiere la soledad y el silencio de la noche. La estación se encuentra en un edificio de 3 plantas a las afueras de la ciudad. La planta baja alberga la recepción y algunas oficinas administrativas. En el primer piso están los estudios de grabación, las cabinas de locución y la sala de control técnico, mi dominio nocturno. El segundo piso, parcialmente abandonado, contiene viejos archivos y equipos obsoletos que nadie se ha molestado en retirar. Hay una sensación peculiar en esas habitaciones superiores, como si el tiempo se hubiera detenido en algún momento de la década de 1970. La noche del 17 de octubre comenzó como cualquier otra. La lluvia golpeaba suavemente los ventanales de la estación, creando un agradable telón de fondo para mi rutina habitual. Marcos Venegas, el locutor de turno, se preparaba para su único segmento en vivo a las 3 de la mañana, mientras yo revisaba los equipos en la sala de control. Marcos era nuevo, llevaba apenas un mes en la estación, reemplazando a Jorge, quien había renunciado repentinamente tras 10 años en el puesto nocturno. Nunca supimos exactamente por qué se fue. Simplemente dejó una carta de renuncia y nunca volvió a recoger sus efectos personales. A las 2:30 de la mañana, las luces parpadearon brevemente, nada inusual durante el otoño, cuando las tormentas son frecuentes en esta región. El generador de emergencia zumbó momentáneamente, pero no llegó a activarse. Sin embargo, uno de los monitores de frecuencia comenzó a mostrar interferencias en nuestra señal principal. ¿Estás haciendo pruebas?, preguntó Marcos por el intercomunicador, una nota de preocupación en su voz. Era comprensible. Como novato, cualquier irregularidad lo ponía nervioso. «Negativo», respondí. «Debe ser la tormenta que se acerca. Los rayos a veces causan interferencias». Revisé el sistema. Todo parecía normal en los diagnósticos. La señal saliente era estable según nuestros parámetros, pero el monitor seguía mostrando aquella extraña fluctuación, como si algo estuviera superponiéndose a nuestra transmisión. Pero la interferencia continuaba, un extraño sonido de estática que se filtraba intermitentemente en nuestra transmisión automática de música. A las 2:45 de la mañana, la estática se intensificó. Entre el ruido, comencé a distinguir lo que parecían ser voces distantes, susurros ininteligibles que se entremezclaban con la canción que estábamos emitiendo. Me puse los auriculares para escuchar mejor. No era mi imaginación. Había voces, múltiples voces, hablando simultáneamente, como una conversación captada desde muy lejos. ¿Escuchas eso?, preguntó Marcos, ahora en la puerta de la sala de control, notablemente pálido, los auriculares colgando alrededor de su cuello. Asentí, ajustando los controles para intentar eliminar la interferencia. Probé diferentes configuraciones, revisé las conexiones externas, comprobé si alguna estación cercana estaba teniendo problemas similares. Todo parecía en orden, pero la interferencia persistía e incluso parecía fortalecerse. Fue entonces cuando, entre la estática, escuchamos claramente: «Ayuda, estamos... oscuridad. Frecuencia 2649, regresando por las ondas». Marcos se acercó a los monitores, una expresión de desconcierto en su rostro. «Parece una frecuencia pirata, interfiriendo con nuestra señal. ¿Deberíamos informar a la Comisión Federal de Comunicaciones?» «Imposible», contesté, cada vez más desconcertado. «Tendría que ser una señal extremadamente potente para sobreponerse a nuestra frecuencia autorizada. Y 2649 ni siquiera es una frecuencia de radio estándar». Consulté el registro de incidencias que manteníamos en la estación. Para mi sorpresa, encontré entradas similares en años anteriores, todas el mismo día, 17 de octubre. La más reciente era del año pasado, escrita por Jorge, mi predecesor. Su nota era críptica: «Vuelve a ocurrir. Cada año más fuerte. Están acercándose». A las 2:55 de la mañana, la estática desapareció súbitamente. La programación automática continuó como si nada hubiera ocurrido. Marcos se preparó para su segmento, todavía visiblemente perturbado. Le aseguré que todo estaría bien,
aunque yo mismo no estaba convencido. Ha pasado otros años, le expliqué, mostrándole el registro. Probablemente sea alguna anomalía atmosférica que ocurre en esta fecha. ¿Y qué hay de las voces?, preguntó, pasándose una mano por el cabello. Eso no parecía una anomalía atmosférica, parecían personas reales pidiendo ayuda. No supe qué responder. En mis 5 años trabajando en la estación, nunca había experimentado algo así. Cuando Marcos se sentó frente al micrófono y comenzó su introducción, las luces volvieron a parpadear. Esta vez, sin embargo, el generador de emergencia no se activó. Quedamos en completa oscuridad durante unos segundos interminables, hasta que las luces rojas de emergencia se encendieron, bañando todo en un resplandor carmesí que transformaba la familiar sala de control en algo siniestro, ajeno. «Continuemos», dijo Marcos, profesional como siempre a pesar de las circunstancias. Los oyentes nocturnos esperan su dosis de noticias y compañía. Desde la sala de control, observé los monitores que habían reiniciado automáticamente. La señal parecía estable, pero había algo extraño en el medidor de audiencia digital que instalamos el año pasado. Normalmente, a esa hora, teníamos entre 500 y 800 oyentes, principalmente taxistas, guardias de seguridad y otros trabajadores nocturnos. El contador ahora marcaba 10.247 y seguía aumentando rápidamente. «Marcos», le dije por el intercomunicador, «algo raro está pasando con nuestros números de audiencia. Están disparándose». Él asintió, pero continuó su programa. Estaba leyendo las noticias locales cuando, de pronto, noté que se detuvo a mitad de frase, su rostro congelado en una expresión de horror. Siguió la dirección de su mirada hacia la pantalla donde aparecía el texto que debía leer. «¿Qué demonios?», murmuró, olvidando que estaba al aire. Me apresuré a entrar en el sistema para ver qué estaba viendo. En la pantalla, en lugar de las noticias habituales, aparecía un texto que decía: «Están aquí. Cerraron las puertas. No queda nadie vivo. 17 de octubre de 1976. Frecuencia 2649. Se repite el ciclo». Marcos me miró a través del cristal, horrorizado. Yo también lo estaba viendo en mi monitor. No era posible que alguien hubiera hackeado ambos sistemas simultáneamente. Intenté cortar la transmisión, pero los controles no respondían. Era como si todo el sistema de la estación hubiera sido secuestrado por algo externo. «Debe ser un hack», dije, tratando de mantener la calma mientras luchaba con los controles. «Sigue con el programa mientras lo soluciono». Marcos, visiblemente nervioso, continuó improvisando sobre el clima mientras yo luchaba con los sistemas. Fue entonces cuando las llamadas comenzaron a entrar. Decenas, luego cientos. La línea se saturó, algo sin precedentes para una emisión nocturna. Respondía una al azar. «Estación KXRB. ¿En qué puedo ayudarle?». Un silencio sepulcral, seguido por una voz distorsionada, como si hablaran a través de varias capas de interferencia. «Sabemos que puedes oírnos. Todos nosotros, los que escuchamos aquella noche». «¿Qué noche?». «¿Quién habla?», pregunté, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. «La noche de la última transmisión, 17 de octubre de 1976, cuando la frecuencia se abrió y ellos entraron». La fecha me heló la sangre. 17 de octubre, exactamente 47 años atrás. Recordé vagamente haber oído historias sobre un incidente en la estación, mucho antes de que yo comenzara a trabajar allí. La noche en que nuestra estación había sufrido un incendio devastador que mató a todo el personal nocturno. Siempre se había atribuido a un cortocircuito, pero ahora... «¿Quiénes entraron?», pregunté, sin estar seguro de querer saber la respuesta. «Los que viven entre frecuencias», respondió la voz, ahora acompañada por un coro de susurros. «Los que existen en el espacio entre emisiones. Entraron a través de la señal y tomaron a todos los que estaban escuchando. Sus cuerpos permanecieron, pero ellos están atrapados en la frecuencia 2649. Miré hacia la cabina de locución. Marcos ya no leía noticias. Estaba rígido, con la mirada perdida, mientras repetía monótonamente: «Están regresando por las ondas. Nos encuentran a través del sonido. Sintonizan nuestras mentes como quien sintoniza una estación». El contador de audiencia marcaba ahora 47.000 oyentes exactos, y se había detenido en ese número.
Las luces de emergencia comenzaron a parpadear, y por los altavoces de la estación, en lugar de la transmisión normal, se escuchaba un coro de voces susurrantes repitiendo: «Ahora ustedes transmitirán para nosotros, para siempre. La transmisión nunca debe terminar». El teléfono en mi mano emitió un último mensaje antes de que la línea muriera. «No cortes la transmisión. Nunca cortes la transmisión. Ellos entran cuando hay silencio». De repente, todas las pantallas de la estación comenzaron a mostrar imágenes de estática, y entre el ruido visual, rostros humanos distorsionados aparecían brevemente, bocas abiertas en gritos silenciosos. Reconocí a algunos de ellos de las fotografías antiguas que colgaban en los pasillos. El personal que había muerto en 1976. Marcos se había levantado y estaba caminando mecánicamente hacia la puerta de salida. Intenté detenerlo, pero al tocarlo, su piel se sentía fría, casi metálica. Se giró hacia mí, y sus ojos eran como pequeñas radios, diales girando donde deberían estar sus pupilas. «Sintonízate con nosotros», dijo, pero no era su voz. Era un coro de voces emitiendo palabras a través de él. «Únete a la audiencia eterna». Corrí hacia la sala de transmisión principal y contra las advertencias corté la señal completamente. Hubo un momento de silencio total, no solo en la estación, sino como si el mundo entero hubiera enmudecido. Luego, un sonido como de miles de dial girando simultáneamente llenó el aire, y las paredes de la estación comenzaron a ondular, como si fueran la superficie de un estanque perturbado. Me desmayé. Cuando desperté, estaba en el hospital. Me dijeron que me habían encontrado inconsciente en la estación, aparentemente víctima de una fuga de gas. Marcos no estaba por ninguna parte. Las autoridades asumieron que había abandonado su puesto ante la emergencia. Cuando la policía llegó a la mañana siguiente, encontraron la estación en perfectas condiciones, excepto por nuestra ausencia. La grabación de nuestra última transmisión mostraba solo estática y ocasionalmente lo que parecían ser gritos distantes. Han pasado 3 meses. KXRB sigue transmitiendo, pero han cancelado todos los segmentos nocturnos. El contador de audiencia de la estación fue desconectado después de que los técnicos no pudieran explicar por qué seguía mostrando exactamente 47.002 oyentes, sin importar la hora del día. A veces, cuando estoy solo en casa, sintonizo la estación y entre canciones creo escuchar la voz de Marcos mezclada con otras, susurrando: «Sintonízate. Sintoniza la frecuencia 2649. Estamos esperando». La próxima semana es 17 de octubre nuevamente. Ya he recibido mi invitación. Una carta sin remitente que contiene solo un dial de radio antiguo y una nota escrita con lo que parece ser tinta roja. La audiencia te espera. La transmisión debe continuar. Me he comprado un receptor de onda corta capaz de sintonizar frecuencias no convencionales. A las 3:33 de la mañana del 17 de octubre, sintonizaré 2649 kilociclos. Parte de mí sabe que no debería hacerlo, pero necesito saber qué le pasó a Marcos, al personal de 1976 y a todos esos oyentes. Si estás leyendo esto y alguna noche, mientras conduces, tu radio comienza a sintonizarse sola, apágala inmediatamente. No escuches. No te conviertas en parte de la audiencia. Porque en la frecuencia 2649 la transmisión es eterna y los oyentes nunca pueden cambiar de estación.